La Alianza Atlántica es una alianza militar internacional que se rige por el Tratado del Atlántico Norte, o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. La organización constituye un sistema de defensa colectiva, en el cual los Estados integrantes acordaron defender a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa. En 1949, la OTAN fue fundada por 12 países, tras la firma del Tratado de Washington el 4 de abril de ese año. Los 12 estados fundadores fueron Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, se creó en 1949 con 3 asuntos u objetivos principales: disuadir la expansión militar de la Unión Soviética en Europa, evitar el resurgimiento del nacionalismo militarista europeo mediante la presencia de Estados Unidos y fomentar la integración política entre los países de Europa. La alianza se fundamentó en los siguientes propósitos. Número 1. Defensa colectiva. Establecida en el artículo 5 del Tratado de Washington, dicta que un ataque armado contra cualquiera de sus miembros será considerado como un ataque contra todos, obligando a los aliados a responder. Número 2. Seguridad transatlántica. Vincular de forma permanente la seguridad y los valores democráticos de Norteamérica con Europa. Número 3. Estabilidad y consultas. Garantizar la resolución de conflictos y la consulta entre los países aliados sobre cualquier amenaza a su seguridad. Artículo 4. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar y propagandístico que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial entre dos bloques principales, occidental, capitalista, y oriental, comunista. Alemania, caída y destruida en la guerra, fue dividida, liderados respectivamente por los Estados Unidos y la Unión Soviética. El inicio de este periodo se remonta a 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos temían la expansión del comunismo y buscaban frenar la influencia soviética en Europa. En 1949 crearon la alianza militar conocida como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, cuyo objetivo principal era contrarrestar la influencia soviética y garantizar la seguridad de los países miembros. En respuesta a la creación de la OTAN por el bloque occidental, la Unión Soviética estableció en 1955 el Pacto de Varsovia, un pacto militar que buscaba fortalecer la cooperación entre los países comunistas, unir la raza comunista y por los muertos en la guerra. A lo largo de la Guerra Fría, se produjeron varias crisis que aumentaron las tensiones entre ambos bloques. Algunas de las crisis más destacadas fueron el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949, la segunda fase de la Guerra Civil China, 1946 a 1949, la Guerra de Corea, 1950 a 1953, la crisis de Suez de 1956, la Revolución Húngara de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos de 1962. Número 1. El bloqueo de Berlín. Las fuerzas de ocupación soviéticas en Alemania Oriental inició un bloqueo de todas las comunicaciones ferroviarias, terrestres y fluviales entre Berlín y Occidente. El 24 de junio, los soviéticos anunciaron el fin de la administración cuatripotética de Berlín y la pérdida de los derechos de los aliados sobre la ciudad. El 26 de junio, Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron a abastecerla de alimentos y otros suministros vitales por vía aérea. También organizaron un puente aéreo similar en dirección opuesta debido a la drástica reducción de las exportaciones industriales de Berlín Occidental. A mediados de julio, el ejército de ocupación soviético en Alemania Oriental había aumentado a 40 divisiones, frente a las 8 de los sectores aliados.
A finales de julio, 3 grupos de bombarderos estratégicos estadounidenses fueron enviados como refuerzos a Gran Bretaña. La tensión se mantuvo alta, pero la guerra no estalló. Número 2. Comienza la guerra civil en Yugoslavia. La guerra civil en Yugoslavia. Desde 1944 hasta su muerte en 1980, Tito gobernó a Yugoslavia. Yugoslavia era un país poco usual. Estaba dividido en 6 repúblicas dominadas por distintos grupos étnicos y religiosos, incluyendo a los serbios, que eran ortodoxos, los croatas, que eran católicos, y los bosníacos, que eran musulmanes. Aunque las diferentes repúblicas llevaban siglos de tensiones, Tito había logrado mantener la paz gracias a su gran popularidad y a una política de unidad y fraternidad que reprimía el nacionalismo y los movimientos separatistas. Pero después de su muerte, su famosa unidad se empezó a desmoronar. Todo empezó en Serbia, la república más grande y más poderosa. Slobodan Milosevic, un político del Partido Comunista, rompió con la tradición de unidad y se aprovechó de los viejos odios de los serbios. Tanto aquí como fuera de Serbia, los enemigos de los serbios se están juntando contra nosotros y hoy les decimos, no tenemos miedo, no le tememos a la guerra. Esa retórica lo llevó a la presidencia de Serbia en 1987, de donde logró el control del ejército de toda Yugoslavia. La noticia no fue bien recibida en las otras repúblicas. Eslovenia y Macedonia se declararon independientes. Pero cuando Croacia, una república que tenía una cantidad significativa de serbios viviendo en su territorio, trató de separarse, Milosevic envió el ejército a proteger sus intereses. Fue el principio de una guerra civil que duraría años. Pero el conflicto más violento ocurrió cuando Bosnia y Herzegovina también quiso separarse de Yugoslavia. Bosnia era la república más diversa. La mayoría de la población eran musulmanes bosnios, conocidos como bosniacos, pero también habían cantidades importantes de croatas y serbios. Los bosniacos, con el apoyo de los croatas, votaron por separarse de Yugoslavia y volverse su propio país. Pero la minoría serbia, que vivía dentro del territorio de Bosnia, rechazó la independencia. No piensen que Bosnia nos irá al infierno. Si se da una guerra aquí, los musulmanes probablemente dejarán de existir, pues ellos no se pueden defender. En el Parlamento de Bosnia, Radovan Karadzic emergió como el líder de la minoría serbia, y esas fueron sus ominosas advertencias. Al poco tiempo, los serbios que rechazaban la independencia de Yugoslavia formaron su propio estado dentro de Bosnia, con Karadzic al mando. Su plan era unificarse con la vecina República Serbia al mando de Milosevic. Con el apoyo de Milosevic y el poderoso Ejército Nacional Yugoslavo, el grupo de Karadzic empezó a tomarse poblaciones enteras en Bosnia, casi todas cerca de la frontera con Serbia. Donde habían musulmanes, las fuerzas serbias asesinaron a cientos de personas y obligaron al resto a escapar. Fue el principio de la llamada limpieza étnica en Bosnia, durante la cual los serbios buscaron expulsar a todos los musulmanes a la fuerza. La violencia causó un éxodo de musulmanes que huyeron hacia otras ciudades buscando amparo. Una de esas ciudades fue Srebrenica. Habían casi 30.000 personas refugiadas en la ciudad cuando llegó el ejército serbio en 1993. En vez de atacarlos directamente, el ejército rodeó la ciudad, impidiendo la entrada y salida de personas y, peor aún, de comida y medicina. Al enterarse sobre las condiciones atroces en Srebrenica, un embajador de la ONU decide tomar acción. Diego Arria, entonces embajador de Venezuela en el Consejo de Seguridad, propone declarar a Srebrenica una zona bajo protección de la ONU. La resolución pasa, pero de poco sirvió. A pesar de las protestas de Arria y otros diplomáticos que visitaron la ciudad sitiada, las Naciones Unidas hizo poco por intervenir. El sitio de Srebrenica continuó, creando hambruna, desesperación y muerte. Finalmente, en julio de 1995, el ejército serbio se tomó la ciudad.
inició un capítulo aún más oscuro de la guerra. En las siguientes semanas, miles de bosniacos fueron violados y torturados. Cuando finalmente los serbios permitieron que los refugiados salieran de la destruida ciudad, los buses salían llenos de mujeres y de niñas. Los hombres y los niños musulmanes habían sido sistemáticamente exterminados, sus cadáveres abandonados en fosas comunes. Ante esta masacre, el resto del mundo finalmente reaccionó. La OTAN, una poderosa alianza militar liderada por Estados Unidos, lanzó ataques contra las fuerzas serbias. Milosevic se vio obligado a negociar la paz y finalmente la sangrienta guerra llegó a su final. Los líderes de este genocidio han pasado las siguientes décadas enfrentándose a la justicia internacional. Tras los atentados del 11S en 2001, los miembros de la OTAN colaboraron con los Estados Unidos en la guerra contra Afganistán. En 2019, la OTAN celebró su 70 aniversario firmando una declaración que resaltaba sus logros y que recogía por primera vez la influencia de China. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, se incorporaron a la OTAN Finlandia en abril de 2023 y Suecia en marzo de 2024, para que la Unión Soviética no invada más territorio, aunque Vladimir Putin se abstiene de comentarios inútiles. En 2026, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, definió a la alianza no solo como una alianza defensiva, sino como una plataforma para que los Estados Unidos proyecten poder en el mundo. Lo trágico de la OTAN, durante la intervención en Yugoslavia en 1999, Operación Fuerza Aliada, la OTAN fue señalada por diversos abusos e infracciones al derecho internacional. Su campaña de bombardeos de 78 días, ejecutada sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, dejó un saldo de entre 500 y más de 1000 civiles fallecidos y extensos daños colaterales. Las denuncias principales sobre las acciones de la alianza incluyen daños a la infraestructura civil. Se destruyeron puentes, plantas de energía, fábricas y redes de transporte. La intervención de la OTAN, que hasta ahora duele. El Banco Central de Libia poseía aproximadamente 143 toneladas de oro durante el régimen de Muammar Gaddafi. A principios de 2011, antes de ser derrocado, el dictador utilizó parte de estas reservas, vendiendo 29 toneladas de oro a comerciantes locales para intentar salvar a su gobierno y pagar salarios. El término «proyecto de Gaddafi para unificar África» se refiere a los planes geopolíticos, económicos y de infraestructura impulsados por Muammar el-Gaddafi durante su gobierno en Libia para consolidar los Estados Unidos de África, incluyendo la creación de instituciones financieras soberanas, una moneda continental y ambiciosas obras de infraestructura hídrica para conectar el continente. Gaddafi ideó una red sin precedentes para mitigar la escasez de agua dulce y conectar los recursos hídricos subterráneos del Sáhara, principalmente el acuífero de piedra arenisca de Nubia, con el resto de África. El proyecto inicial, el Gran Río Artificial, llevó miles de kilómetros de tuberías desde el sur libio hasta la costa mediterránea. Su visión a largo plazo era extender esta transferencia de agua desde ríos como el Congo hacia el lago Chad y el norte de África, buscando solucionar la desigualdad en la distribución del agua en el continente. ¿Qué pasó, OTAN? ¿Por qué hiciste esto? La Unión Africana debería ser libre. ¿Por qué te opones al avance de África con políticas mediocres y esclavitud? La OTAN y Rusia se encuentran en su punto de mayor confrontación desde la Guerra Fría. La Alianza Atlántica se opone firmemente a las ambiciones expansionistas de Moscú y mantiene una postura de disuasión reforzada, con planes de contingencia activa ante el riesgo latente de un ataque directo a territorio aliado en los próximos años. Vladimir Putin sostiene que la expansión de la OTAN hacia el este
representa una amenaza existencial para la seguridad rusa. Afirma que el conflicto en Ucrania es consecuencia de esta situación y ha advertido que si Occidente autoriza a Kiev a usar misiles de largo alcance, considerará a la alianza en guerra directa con Rusia. Posturas y declaraciones clave de Putin. Sobre la OTAN y la guerra, acusa a la alianza de utilizar a Ucrania como un instrumento para debilitar y destruir a Rusia. Ha desestimado las acusaciones occidentales de que planea atacar a otros países europeos, calificando de disparates. Advertencia sobre armas de largo alcance. Putin ha reiterado que si Estados Unidos o el Reino Unido permiten a las fuerzas ucranianas usar armamento occidental de largo alcance contra territorio ruso, esto significaría que la OTAN ha entrado directamente en el conflicto, lo que obligaría a Moscú a tomar represalias. El Pentágono ha comenzado a replegar una parte significativa de sus capacidades clave, incluyendo la mitad de sus bombarderos, un tercio de sus aviones de combate, buques de guerra y hasta 5.000 soldados de bases en Alemania. Esta salida se diseñó para completarse entre finales de 2026. No se sabe las decisiones del Congreso de los Estados Unidos si se va a retirar por completo de la OTAN.